Regresamos, Federico, en esta conversación sobre ni vivos ni muertos. Y bueno, nos quedamos conversando precisamente en el corte sobre esta hipótesis, esta tesis, una de las tesis que engloba tu texto y que tiene que ver con la desaparición como una estrategia entre criminal, empresarial. Es una mezcla la que tú estás planteando en esta lógica de pensamiento. Sí. Basta ver cuáles son las consecuencias de las desapariciones forzadas. Un territorio donde hay un índice de desaparición muy alto, la población está aterrorizada. No es que tenga miedo, está paralizada por el terror. Y entonces ahí hay más facilidad de controlar esos territorios gracias al terror. Y no habrá oposición, por ejemplo, a megaproyectos. La gente no se puede organizar en un contexto de terror. ¿Qué es lo que hacía la Alemania nazi con las desapariciones forzadas? El plan Noche y Niebla, Nacht und Nebel, es la primera vez en el siglo XX en que se da la desaparición forzada como una estrategia formalizada en 1941 para aterrorizar y para paralizar la oposición y la población en general. Entonces, cada vez que se da este tipo de fenómeno, la consecuencia es que los familiares te dicen, yo no voy, no es como matar a alguien. Si te matan a alguien, puedes elaborar el duelo y puedes seguir adelante, pero no saber qué ha pasado con tu hijo, con tu hermana, con tu mamá, te paraliza para siempre. En esa lógica, bueno, difícil saber de los miles de desaparecidos que hay en México, la cifra que se quiera tomar, y ahorita hablamos de las cifras. Estamos hablando de un fenómeno muy extendido, muy prolongado, muy profundo en México. Se habla de cifras entre 27.000, la más alta de 2013, ahora últimamente salieron otras cifras y ninguna de ellas es definitiva y ninguna de ellas es totalmente confiable, porque en realidad no se tiene un registro general, federal de la desaparición forzada. Está la cifra, por partir de algún punto, la cifra que se reconoció al principio de este sexenio, y es una cifra que se supo había dejado, digamos, puesta ahí en los archivos oficiales que después se revelaron, de 27,000 desaparecidos. Una cifra que primero fue reconocida por el gobierno en términos generales, después se dijo que vendría una depuración de esa cifra. No ha habido hasta el momento una claridad respecto a cómo se realizaría o cómo se realizó esa depuración. Vino una declaración de la Procuraduría General de la República donde ya hablaba de 13,000 desaparecidos. Uno da por entendido que es la cifra depurada, aunque después vino una declaración de la Comisión de Derechos Humanos que hablaba de 24,000, si no me equivoco, en una cifra que asume la CNDH como propia. Y luego vino una declaración de Miguel Ángel Osorio Chong, el secretario de Gobernación, que decía que solo, muy entre comillas, habría 8,000 desaparecidos. Lo que podemos ver en este fin de semana, consultando la revista Proceso, Federico, es esta entrevista que Marcela Turati le dio, la entrevista que le dio Ricardo García Cervantes, el recién renunciado o renunciante Ricardo García Cervantes, que fue su procurador de Derechos Humanos de la PGR. En esta entrevista de Ricardo García Cervantes con Marcela Turati, habla de las cifras y dice que al inicio del sexenio eran 26,121 y terminó en 8,000 según la Secretaría de Gobernación, aunque la PGR habla de 13,000. Y bueno, él hace una referencia acerca de estas cifras diciendo que las de 8,000 son las de este sexenio. Lo último que se tendría respecto a este sexenio, sobre la disparidad en las cifras, dice que las 13,000 desapariciones a las cuales se refería Murillo Karam son del sexenio calderonista. Las 8,000 que mencionó el secretario Miguel Ángel Osorio Chong son las acumuladas en este sexenio. Bueno, ahí dejemos el asunto. 13,000 del sexenio calderonista ya depuradas por este sexenio. Altísima cifra. Y 8,000 en este sexenio, o sea, 13 más 8... Si muchas de ellas son desapariciones forzadas, el tema de la desaparición forzada como
lo definen los tratados internacionales que México ha firmado, implica que es un delito continuado. Entonces, cada día se sigue cometiendo el mismo delito hasta que se encuentren las personas desaparecidas o hasta que se encuentren sus cuerpos. Entonces, en realidad no importa de qué sexenio estamos hablando, porque puede ser el sexenio pasado, el antepasado o las desapariciones de los años 70, pero si es un delito continuado, se sigue cometiendo. Entonces, las cifras son muy altas, de todas formas son muy altas. Y además de esto, las organizaciones de familiares de víctimas de desaparición, en realidad me han estado diciendo durante estos años, es que las autoridades muchas veces se apoyan en nosotros. Somos nosotros que tenemos que hacer la investigación. Y esto ya demuestra la dificultad que en muchos casos tienen las instituciones para poder enfrentar este problema. Federico, tienes un índice en Ni vivos ni muertos, con un prólogo que se llama Desaparición forzada, el texto de Jaime Avilés, está la introducción, Casualidad de una desaparición, y luego tienes algunos capítulos, algunos con nombre, por ejemplo, Alan, por ejemplo, Nepomuceno, otro que se llama Sobrevivientes, otro a quien llamas Vaquero Galáctico. Cuéntanos de los casos, de lo que fuiste viendo y escribiendo. Son casos distintos, en lugares distintos del país, pero tienen el elemento común de ser casos relativos a víctimas donde se ha demostrado que había una intervención del Estado. Cuéntame de Alan. Alan es una historia que salió aquí contigo a finales de 2011. Es un caso muy penoso de un joven, Alan Israel Cerón Moreno, que desapareció en Cuernavaca el 24 de diciembre de 2011 en un barrio popular de Cuernavaca, y se lo llevó un comando armado a Chilpancingo. Luego se supo que se lo llevaban a Chilpancingo y lo desaparecieron 2 veces. La primera vez, el 24 de diciembre, 2 días después, Alan vuelve a aparecer, se escapa de la casa de seguridad donde estaba, llega a un ministerio público en Chilpancingo, llama a sus papás, les dice, estoy aquí, vengan por mí, los estoy esperando, estoy golpeado, pero estoy bien. Los papás se lanzan, llegan a Chilpancingo y Alan ya no está. Y 6 meses después, 7 meses después, encuentran su cuerpo en Chilpancingo, lo habían matado. Y entonces ahí hay elementos, digamos, de muchas desapariciones forzadas. Desaparece en un comando en el que estaban policías de Chilpancingo, 2 muertos del grupo de sicarios que habían secuestrado a Alan, pertenecían a la policía de Chilpancingo, y luego desaparece en un ministerio público, que es el lugar donde se supone que lo tenían que proteger. Entonces, la intervención del Estado, sea directa o sea indirecta, es evidente. Y lo que sigue es el desgaste de la familia de Alan, que dura meses. Y lo que a mí me impresionó mucho cuando conocí a la familia de Alan es cómo cambiaron los papás de Alan cuando pudieron finalmente encontrar el cuerpo de su hijo. O sea, era una cosa muy evidente, la serenidad en la tragedia. La certidumbre de la tragedia. Exacto, la certidumbre de tener a tu hijo ahí, lo puedes sepultar, puedes ir y sabes dónde está, sabes qué fue de él. Y esto es lo que desafortunadamente no tienen la suerte de poder vivir la mayoría de los familiares de los desaparecidos.